¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización primitiva, sin ruedas, hierro ni caballos pudo derrotar al ejército más avanzado de su época? Lo que estás a punto de descubrir hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre los aztecas y la conquista española. Mientras la historia oficial nos ha vendido la imagen de nativos sumisos que confundieron a Cortés con un dios, la verdad es escandalosamente diferente. Y te lo voy a demostrar con hechos que los libros de historia han ocultado deliberadamente. La noche del 30 de junio de 1520, un comandante azteca ejecutó el plan más brillante de la historia militar americana, causando la muerte de más de 600 españoles y miles de sus aliados en menos de 24 horas. Este hombre, prácticamente borrado de la narrativa histórica, no solo humilló a Cortés, sino que estuvo a punto de cambiar el destino del continente entero. ¿Su nombre? Cuitláhuac, el estratega que convirtió la invencible tecnología española en su mayor debilidad. Lo más impactante no es solo esa victoria, sino los 5 secretos tecnológicos y culturales que hicieron posible el esplendor azteca, innovaciones tan avanzadas que los conquistadores ni siquiera fueron capaces de comprenderlas. Desde sistemas de ingeniería que rivalizaban con los romanos hasta métodos logísticos que superaban a los europeos en eficiencia, estas maravillas desafían la narrativa de superioridad occidental que nos han inculcado por siglos. Quédate hasta el final porque te garantizo que el cuarto secreto te dejará sin palabras y cambiará para siempre tu visión de las civilizaciones precolombinas. ¿Alguna vez has escuchado hablar del verdadero estratega que puso a Cortés contra las cuerdas? La historia oficial suele pasar por alto a aquellos héroes que, aunque decisivos, permanecen en las sombras de los grandes relatos. Cuitláhuac, hermano del famoso Moctezuma II e hijo directo del respetado emperador Axayacatl, no era simplemente un noble más en la corte azteca. Su ascenso como tlatoani no fue casualidad ni simple herencia, sino el resultado de años demostrando un excepcional talento militar y cultivando un profundo respeto entre los círculos de poder mexica. A diferencia de muchos, veía con claridad meridiana lo que se avecinaba. Mientras algunos en Tenochtitlán se dejaban deslumbrar por aquellos extraños barbudos con armas de trueno, Cuitláhuac mantenía los pies en la tierra y la mente fría como el obsidiana recién tallada. Desde el primer encuentro, su instinto le gritaba que Hernán Cortés no era ninguna encarnación de Quetzalcóatl regresando a reclamar su trono, sino simplemente un hombre ambicioso con sed de oro y poder. Esta postura escéptica y pragmática le ganó tanto admiradores como detractores en la corte, donde las opiniones sobre cómo tratar con los españoles estaban profundamente divididas. Pero el tiempo, ese juez implacable, terminaría dándole toda la razón a sus tempranas advertencias. El cautiverio junto a Moctezuma no hizo más que endurecer su determinación y agudizar su ingenio estratégico. Aquellos meses como rehén de los españoles le permitieron algo invaluable: observar de primera mano sus tácticas, sus debilidades y, sobre todo, su arrogancia. Lejos de quebrar su espíritu, cada día de encierro fortalecía su convicción de que los invasores no eran invencibles. Y aunque muchos historiadores han pasado por alto su figura, fue precisamente durante este período de aparente impotencia cuando comenzó a tejer la red que eventualmente atraparía a Cortés en un plan tan brillante como devastador. La semilla de la resistencia germinaba silenciosamente, esperando el momento justo para florecer. ¡Qué genialidad táctica! Convertir tu propia ciudad en un arma letal contra el invasor. Esto es exactamente lo que Cuitláhuac concibió mientras observaba las vulnerabilidades de aquellos que se creían invencibles. Tenochtitlán, construida sobre un lago y conectada por calzadas y puentes, podía transformarse en una trampa mortal con solo desmontar puntos estratégicos. Y vaya que funcionó. La brillante estrategia consistió en permitir que los españoles se adentraran cada vez más en la ciudad, para luego cortar sus rutas de escape una a una, como quien cierra las puertas detrás de un ratón que ha mordido el queso. Los canales, que antes servían para el comercio y la vida cotidiana, ahora se convertían en fosas mortales para aquellos que no sabían nadar con armaduras. La coordinación fue impecable, caramba. Miles de guerreros aguardaban ocultos,
como la calma antes de la tormenta, mientras los españoles, confiados en su superioridad tecnológica, no sospechaban lo que se les venía encima. Desde las azoteas llovían proyectiles, en los canales, canoas repletas de arqueros disparaban flechas letales, en cada esquina, una emboscada. Los puentes, ahora desmontados, convertían cada tramo de la calzada en una isla de desesperación para los invasores. La estrategia no buscaba simplemente matar enemigos, sino provocar algo peor, el pánico. Como bien saben los estrategas militares, un ejército presa del miedo comete errores fatales, y esa noche, los españoles cometieron muchos. Y así llegamos a la famosa Noche Triste, ese 30 de junio de 1520 que Cortés jamás olvidaría. ¡Qué espectáculo de caos y desesperación! Los conquistadores, aquellos que se creían semidioses entre mortales, ahora corrían despavoridos bajo la lluvia inclemente, cargando oro que pronto abandonarían para salvar sus vidas. Las crónicas españolas hablan de gritos y lamentos mientras soldados caían a los canales, hundidos por el peso de su propia codicia. Más de la mitad de las fuerzas españolas perecieron esa noche, junto con miles de sus aliados tlaxcaltecas. El mensaje era claro: conocer tu territorio, aprovecharlo estratégicamente y mantener la unidad puede vencer incluso a la tecnología más avanzada. Una lección que seguiría resonando en los siglos venideros para cualquier pueblo enfrentando invasores aparentemente superiores. Caramba, qué vuelta dio la tortilla después de aquella victoria. Con el espíritu renovado y la moral por las nubes, Cuitláhuac no perdió tiempo en aprovechar el impulso. Como un ajedrecista consumado, comenzó a mover sus piezas en el tablero político mesoamericano, extendiendo la mano a ciudades-estado que antes habían sido rivales o tributarias. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, dice el refrán, y nunca fue tan cierto como en aquellos días febriles después de la Noche Triste. Mensajeros iban y venían entre Tenochtitlán y otras potencias locales, llevando la promesa de una nueva era de respeto mutuo si se unían contra el invasor barbudo. Muchos pueblos que habían sufrido bajo el yugo azteca veían ahora una oportunidad para renegociar su posición desde una mesa más equilibrada. Pero entonces, como un rayo en cielo despejado, llegó el verdadero conquistador de América, la viruela. ¡Qué ironía más cruel! Mientras los estrategas aztecas planeaban nuevas ofensivas y fortificaban posiciones, un enemigo invisible se esparcía entre la población como fuego en pradera seca. Sin inmunidad natural contra esta enfermedad desconocida, las ciudades mexicas comenzaron a sufrir bajas catastróficas. Imaginen el desconcierto: guerreros fuertes como robles al amanecer, cubiertos de pústulas dolorosas al anochecer, y cadáveres al día siguiente. Los TCTL, médicos, aplicaban remedios tradicionales que nada podían hacer contra este mal extranjero, mientras los sacerdotes imploraban a dioses que parecían haber dado la espalda a su pueblo. Y así, en un cruel giro del destino, Cuitláhuac, el arquitecto de la mayor derrota española en el Nuevo Mundo, sucumbió a la viruela en diciembre de 1520, apenas 80 días después de asumir el trono. El mando pasó entonces a manos de su sobrino, el joven y valiente Cuauhtémoc, quien heredaba un imperio todavía poderoso pero herido de muerte por dentro. Las alianzas que Cuitláhuac había comenzado a forjar se tambaleaban ahora, pues muchos pueblos interpretaban la epidemia como un signo de que los dioses favorecían a los extranjeros. Esta historia nos muestra una verdad incómoda pero fundamental. A veces, la victoria en el campo de batalla significa poco frente a enemigos microscópicos que no distinguen entre conquistadores y conquistados. Un recordatorio humilde de que, en la gran danza de la historia, hay factores que escapan incluso al más brillante de los estrategas. ¡Ay, qué maravilla de ingeniería pasó desapercibida ante los ojos de tantos cronistas europeos! El problema era aparentemente imposible de resolver. ¿Cómo abastecer de agua dulce a una metrópoli de más de 200.000 habitantes construida en medio de un lago salobre? La solución azteca no solo fue efectiva, sino que demostraría un conocimiento de ingeniería hidráulica que rivalizaba con cualquier obra romana de la época. El acueducto de Chapultepec,
lejos de ser una simple canalización, era una obra maestra de ingeniería redundante con dos canales paralelos. ¡Qué visión más práctica! Mientras uno funcionaba, el otro podía limpiarse o repararse sin interrumpir nunca el suministro vital para la ciudad. Como quien dice, agua que no has de beber, asegúrate de que siempre fluya. Los constructores aztecas enfrentaban desafíos únicos que habrían desanimado a cualquiera menos determinado. El terreno pantanoso requería cimientos especiales que no se hundieran con el paso del tiempo. La solución fue tan ingeniosa como efectiva. Estacas de madera clavadas profundamente en el lodo, sobre las cuales se construían las bases con una argamasa especial resistente al agua. ¡Y qué precisión matemática! El acueducto mantenía una pendiente constante de aproximadamente 10 metros a lo largo de sus 3 kilómetros de longitud, ni un centímetro más ni uno menos. Esta inclinación perfectamente calculada permitía que la gravedad hiciera todo el trabajo, transportando el agua desde los manantiales de Chapultepec hasta el corazón de Tenochtitlán sin necesidad de mecanismos adicionales. Como diríamos hoy, una solución 100% sustentable y ecológica. El impacto en la vida urbana fue revolucionario y transformó Tenochtitlán en una ciudad que dejaría boquiabiertos a los propios conquistadores. Fuentes públicas distribuidas estratégicamente aseguraban que ningún ciudadano caminara más de unos minutos para obtener agua potable. Los baños públicos y privados eran comunes, manteniendo estándares de higiene que muchas ciudades europeas de la época, con sus calles llenas de inmundicia, ni siquiera podían soñar. Y ni hablar de los jardines flotantes y huertos urbanos que este sistema permitía mantener, creando microclimas agradables en diferentes barrios. Ciudades como París o Madrid, donde la gente aún arrojaba sus desechos por la ventana al grito de «agua va», quedaban muy por detrás en salubridad urbana. Esta obra maestra de ingeniería nos recuerda que, a veces, las soluciones más elegantes a problemas complejos vienen de civilizaciones que hemos subestimado sistemáticamente. ¡Anda ya! Mientras los europeos dependían de ruedas, carros y animales de carga, los aztecas habían perfeccionado algo mucho más versátil para su geografía montañosa: los tamemes, cargadores profesionales que constituían la columna vertebral logística del imperio. Este sistema de transporte humano estaba lejos de ser primitivo o improvisado, era una tecnología sofisticada adaptada perfectamente al terreno mesoamericano. El secreto estaba en la combinación del mecapal, esa banda de fibra que distribuía el peso desde la frente hasta la espalda, y el cacaxtol, una ingeniosa estructura de carga que maximizaba la eficiencia ergonómica. Para completar el equipo, un bastón especial permitía descansos momentáneos sin necesidad de descargar completamente. ¡Qué detalle tan práctico! Como quien dice, no por mucho madrugar se carga más eficientemente. Los números son sencillamente asombrosos y desafían muchas de nuestras concepciones modernas sobre rendimiento físico. Un tameme bien entrenado podía transportar hasta 50 kilogramos. Imaginen el peso de un niño de 12 años, a lo largo de 40 kilómetros diarios por senderos montañosos donde ninguna carreta podría jamás transitar. Y esto no era un esfuerzo puntual, sino su jornada habitual. Para rutas más largas, existía un ingenioso sistema de postas o relevos, similar al correo Pony Express que los estadounidenses considerarían revolucionario 3 siglos después. Las mercancías pasaban de un equipo a otro en estaciones predeterminadas, asegurando que bienes y mensajes pudieran recorrer el vasto imperio a velocidades sorprendentes. Cualquier empresario de logística actual quedaría impresionado con la eficiencia de este sistema. Contra la percepción errónea de que se trataba de esclavos, los tamemes eran profesionales respetados y bien remunerados, con pagos en forma de granos de cacao, literalmente dinero que podían beber, o mantas finas. Este reconocimiento social reflejaba la comprensión azteca de que sin estos expertos en logística, el flujo comercial del imperio simplemente colapsaría. Obsidiana de Pachuca, plumas exóticas de tierras lejanas, cerámica fina, alimentos frescos y hasta enormes bloques de piedra para construcciones monumentales, todo viajaba sobre las espaldas de estos increíbles atletas de resistencia.
Si comparamos sus hazañas diarias con las ultramaratones modernas que tanto nos impresionan, los tamemes las realizaban cargados y como rutina laboral, no como proeza deportiva excepcional. Sin duda, un testimonio de que a veces la tecnología más eficaz no es la más compleja, sino la mejor adaptada al entorno. Madre mía, qué impacto debió causar en los españoles la primera vez que vieron un Zompantli en todo su esplendor macabro. Esta estructura, lejos de ser un simple perchero de calaveras, como algunos cronistas lo describieron con horror, era una compleja obra arquitectónica cargada de significados cosmológicos profundos. La base era una plataforma rectangular cuidadosamente orientada según principios astronómicos, sobre la cual se elevaban postes verticales unidos por travesaños horizontales. En estos últimos se ensartaban, a través de perforaciones en los huesos parietales, los cráneos de aquellos que habían participado en el sacrificio ritual. Las hileras estaban meticulosamente organizadas, creando un patrón visual que, visto desde la distancia, formaba símbolos completos con significado propio. Era, en cierto modo, una forma de escritura tridimensional usando la materia más sagrada posible, los restos de quienes habían alimentado a los dioses. Los recientes descubrimientos arqueológicos en el centro de Ciudad de México han revelado algo que los cronistas españoles pasaron por alto o no quisieron ver. Las torres cilíndricas de cráneos contenían restos de hombres, mujeres e incluso niños de diversos orígenes. Esto contradice la narrativa simplista de guerreros capturados y revela una práctica mucho más compleja y diversa. Desde la perspectiva mexica, estos no eran actos de crueldad, sino la más alta forma de honor cósmico. En su cosmovisión, la sangre humana era literalmente agua preciosa, chalchihuatel, necesaria para alimentar al sol en su batalla diaria contra la oscuridad. Sin este intercambio sagrado, el universo entero corría peligro de colapsar. Cada cráneo en el Zompantli representaba, por tanto, a un héroe cósmico que había participado en mantener el equilibrio universal, no a una víctima. Como quien dice, su sacrificio no era el fin de la vida, sino la continuación de algo mucho mayor. Pero sería ingenuo ignorar la dimensión política de estas estructuras. Los Zompantli más grandes y elaborados estaban estratégicamente ubicados para ser visibles a embajadores extranjeros y tributarios que visitaban la capital imperial. El mensaje era tan sutil como efectivo: miren el poder espiritual y terrenal que poseemos. Era lo que podríamos llamar una sofisticada diplomacia del espanto, diseñada para impresionar, intimidar y asegurar lealtades sin necesidad de palabras. Cuando un emisario regresaba a su ciudad-estado y describía las hileras interminables de cráneos brillando bajo el sol, el efecto disuasorio era inmediato. Muchos preferían pagar tributo puntualmente antes que enfrentarse a un imperio capaz de tal despliegue de poder ritualizado. Los Zompantli nos recuerdan que los símbolos y la arquitectura ritual pueden ser tan efectivos en la política internacional como los ejércitos mismos, una lección que imperios modernos han redescubierto una y otra vez. ¡Ay! ¡Qué historia de amor más conmovedora y trágica nos regalaron los antiguos mexicanos! Los majestuosos volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que dominan el horizonte del Valle de México, no son simples accidentes geográficos para la cultura náhuatl, sino personajes vivos de una historia de amor eterno. Según la leyenda, ella era una hermosa princesa y él un valiente guerrero que partió a batalla con la promesa de regresar para casarse. La traición, ese veneno que corrompe hasta los corazones más nobles, apareció en forma de falsos mensajeros que anunciaron la muerte del guerrero en combate. La princesa, devastada por la noticia, murió de tristeza. Cuando él regresó victorioso y encontró a su amada sin vida, la llevó a la montaña y se arrodilló junto a ella, velando eternamente su sueño con una antorcha, convertidos ambos en montañas por los dioses conmovidos. La fumarola ocasional del Popocatépetl no es sino esa antorcha que sigue iluminando su amor a través de los siglos. Pero más allá del romanticismo evidente, esta historia cumplía una función social y pedagógica crucial. A través de ella, generaciones de jóvenes aprendieron valores fundamentales para la cohesión social:
la lealtad inquebrantable, el honor como principio de vida y las terribles consecuencias de la mentira y la traición. Cuando los padres mexicas señalaban los volcanes a sus hijos mientras relataban la leyenda, estaban haciendo algo más profundo que entretenimiento. Estaban inscribiendo códigos morales en el paisaje mismo, convirtiendo la geografía en un recordatorio permanente de cómo debían comportarse. Las sociedades mesoamericanas entendían que las historias con carga emocional se recuerdan mucho mejor que las simples instrucciones, y pocas cosas generan más emoción que un amor truncado por la traición. ¿Qué forma tan astuta de asegurar la transmisión de valores a través de generaciones? El ingenio de la leyenda se amplifica al observar cómo la forma física de las montañas refuerza perfectamente la narrativa. Iztaccíhuatl, la mujer dormida, en náhuatl, presenta un perfil que, visto desde ciertos ángulos, dibuja claramente la silueta de una mujer yacente. Se distinguen la cabeza, el pecho, las rodillas y los pies cubiertos de nieve. Junto a ella, Popocatépetl, la montaña que humea, vigila con su cono casi perfecto, ocasionalmente activo. Esta correspondencia entre narrativa y geografía creaba una conexión emocional única con el territorio, transformando el paisaje natural en un archivo de memoria afectiva colectiva. Para los habitantes de la Anáhuac, cada amanecer con los volcanes en el horizonte no era simplemente un espectáculo natural, sino un reencuentro con una historia fundamental de su identidad cultural. Quizás por eso, hasta el día de hoy, estos volcanes siguen siendo mucho más que montañas. Son símbolos vivos en el corazón mexicano, prueba de que las buenas historias, como el verdadero amor, nunca mueren del todo. Qué fascinante conflicto nos revela esta historia casi borrada de los relatos oficiales. En los orígenes mismos de la nación mexica se esconde una lucha de poder que dice mucho sobre sus estructuras sociales y políticas. Por un lado, Huitzilopochtli representaba el poder solar, masculino y guerrero, la fuerza explícita que conquistaba territorios y sometía pueblos. Por otro lado, su hermana Malinalxóchitl encarnaba un poder muy diferente pero igualmente poderoso: el conocimiento telúrico, la magia vinculada a la tierra, las plantas y los animales. Ella podía convertir a las personas en animales, conocía los secretos de las hierbas curativas y venenosas, y podía comunicarse con las fuerzas subterráneas. Dos tipos de poder, dos visiones del mundo en conflicto dentro de una misma familia divina. Como suele decirse, casa dividida, poder cuestionado. La ruptura no tardó en llegar, narrada en los códices como un abandono nocturno. Mientras Malinalxóchitl dormía, su hermano convenció al resto de la tribu peregrina de continuar el viaje sin ella, abandonándola en lo que hoy conocemos como Malinalco. Tremenda traición fraternal. Pero la poderosa hechicera no se dio por vencida. Estableció su propio reino y eventualmente tuvo un hijo, Copil, a quien educó con un propósito claro: vengar la traición y reclamar el lugar que le correspondía a su linaje. Cuando Copil creció y enfrentó a su tío, fue derrotado, y Huitzilopochtli arrancó su corazón, lanzándolo al lago donde posteriormente se fundaría Tenochtitlán. Según la profecía, donde cayera el corazón crecería un nopal sobre el cual se posaría un águila devorando una serpiente, señal divina para establecer la gran ciudad mexica. Lo que pocos recuerdan es que ese símbolo nacional mexicano tiene su origen en un acto de violencia familiar y usurpación de poder. La lectura crítica de este mito revela algo profundamente significativo sobre la formación del Estado mexica y quizás sobre los estados en general. A medida que el poder centralizado y militarista se consolidaba, las otras formas de poder, especialmente los conocimientos ancestrales asociados con lo femenino, la tierra y la naturaleza, fueron sistemáticamente marginados y demonizados. No es casualidad que Malinalxóchitl fuera retratada en algunos relatos tardíos como una bruja malévola, cuando originalmente era una poderosa sacerdotisa y curandera. El templo tallado en la roca viva que aún se conserva en Malinalco es testimonio de la importancia que tuvo este culto alternativo, nunca completamente erradicado a pesar de los esfuerzos oficiales. Este patrón de supresión de conocimientos que el poder no puede controlar se repetiría siglos después durante la conquista,
cuando los españoles persiguieron a curanderos y curanderas indígenas acusándolos de brujería. La historia de Malinalxóchitl nos recuerda que detrás de todo mito fundacional suele esconderse una historia de exclusión y silenciamiento, voces alternativas que pudieron ofrecer caminos diferentes para el desarrollo de toda una civilización. Y así llegamos al final de este viaje a través del tiempo y los secretos aztecas que cambian completamente nuestra comprensión del pasado. La pregunta ahora es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás aceptando la versión simplificada de la historia donde unos pocos europeos, superiores, conquistaron fácilmente a salvajes tecnológicamente atrasados? ¿O te atreverás a cuestionar las narrativas establecidas, buscando la complejidad y riqueza que realmente existió? Imagina por un momento cómo sería nuestro mundo si la viruela no hubiera diezmado a las poblaciones nativas. ¿Estaríamos quizás viviendo en sociedades que hubieran integrado lo mejor de ambos mundos? ¿Ciudades con la tecnología hidráulica azteca y la metalurgia europea? ¿Te has preguntado cuántas otras maravillas tecnológicas y culturales perdimos para siempre con la caída de estas civilizaciones? La historia de Cuitláhuac nos enseña que ningún imperio es invencible, que la arrogancia suele preceder a la caída, y que a veces las soluciones más ingeniosas surgen de quienes enfrentan las mayores limitaciones. ¿No es este un mensaje poderoso para nuestros propios desafíos contemporáneos? Te invito a aplicar esta sabiduría en tu vida. Cuando enfrentes obstáculos aparentemente insuperables, recuerda cómo los aztecas transformaron su propia ciudad en un arma inesperada. ¿Qué recursos podrías estar pasando por alto en tus propios desafíos? Si este viaje al pasado oculto te ha impactado tanto como creo, demuéstralo activando las notificaciones ahora mismo. La próxima semana revelaré los secretos de los incas que dejaron boquiabiertos a los expertos en arquitectura moderna. ¿Te lo vas a perder? Suscríbete ya y forma parte de la comunidad que está redescubriendo la verdadera historia de nuestro continente.